un nuevo año, We will soon be in a new year, entrando en el año 2012. starting with the year 2012. Y esto es muy solemne And this is a very solemn para la vida de cada uno de It's nosotros. very solemn for each and every one of our lives. Porque cada año que podemos vivir For every year that we are able to live, es una oportunidad it is an opportunity para conocer a Dios, to know God, para acercarnos a to Él, come closer to para Him, entregarnos de todo corazón to give ourselves into y Him prepararnos wholeheartedly, para el cielo. and to prepare ourselves for heaven. Millones de almas Millions of souls durante este año on this year han bajado a la tumba sin have preparación. gone down to the tombs Lo without que any será de ellas preparation. solo Dios lo sabe. What will be of them only God Pero knows. nosotros estamos vivos. But we are alive. Demos gracias a Dios Let us thank God y for that aprovechemos and take advantage la oportunidad que Él nos brinda. of the opportunity that He gives us. Quisiera, si es posible, cantar un himno. No sé si el sonido se escucha. Vamos a ver la parte de audio. I would like to sing a hymn for honor and glory to God. Lamentablemente no tenemos bastante sonido de parte de la computadora. Así es que dejaremos el himno para otro momento y queremos ya entrar en materia. We'd like to then begin with our subject Compartir la palabra de Dios. and share the Word of God. Antes quisiera saludarles a todos Before doing los que so, I'd están like to aquí, greet los que están en internet all of you who are here and over the internet, y desearles un sábado feliz. and to wish you a blessed Sabbath. Que Dios les May bendiga God bless you, y que también el tema que se va a presentar and the topic that will be presented pueda ser un instrumento importante might be an important instrument para llevar a los oyentes to lead the hearers a una decisión por Cristo. unto a decision for Christ. Quisiera transmitir los saludos de los hermanos con los cuales he estado durante estos últimos meses. I'd like to give you the greetings of the brethren that I have been gathering with Me in han these pedido past few que months. cuando llegue a Cedartown, por favor, salude a los hermanos de la Asociación General, They have asked me to, when I arrived here in Cedartown, to please todos los greet que the brethren here, habitualmente se congregan en la those that iglesia, congregate here in the a church, los oficiales de la Asociación and General, the officers los of the General hermanos del Conference, Salvador, the brethren from El Salvador, de Guatemala, from de Guatemala, Honduras from Honduras, y por último de Colombia. and finally from Con los Colombia. hermanos de Colombia estuve estas 2 últimas semanas With the brethren pasadas of Colombia, I was these past 2 weeks there, y ha sido una experiencia muy linda. and it was a very beautiful Quiero experience. agradecer a Dios por haberme permitido pasar por estas experiencias. I'd like to thank God for helping me to go through these Tuvimos experiences. una concurrencia de 700 personas el sábado pasado We had about 700 people attend last Sabbath, y hubo muchas bendiciones de parte de Dios. and there were many blessings on behalf of God. Muchos jóvenes fueron tocados por el Espíritu Santo Many young people were touched by the Holy y Spirit manifestaron el deseo de entregar sus vidas a Cristo. and manifested a desire to give their lives into Christ. Qué alegría cuando un alma decide entregarse a Jesús. What a joy when the soul decides to give himself Hay into mucha Christ. alegría en el cielo, There's much joy in heaven, porque por esas almas el Señor Jesús murió y derramó su sangre. because for that soul the Lord Jesus Christ died and shed his blood. Durante la última semana tuvimos el seminario en la finca Shalom, en la parte de Cundinamarca, We had the seminar in Cundinamarca in the Shalom, y name of the place, concretamente en la ciudad de Fusagasugá. in the city of Fusagasugá. Gasuga. Allá durante la semana hubo más o menos unas 670, 650, 680 personas Throughout the week there were about 600, 650, 700 people. y el sábado llegaron de la ciudad de Fusa pues el resto
para completar la cifra de los 700. And then on Sabbath, the rest arrived from the city of Fusa that they might complete the number, the Y le 700. digo 700 porque los hermanos concretamente tuvieron que contar los platos, los servicios de comida. And I can tell you 600 because the brethren had to count the plate of food. Fue una actividad febril para las cocineras. It was a great task for the Durante cooks. todos los días Every tuvieron que day, trabajar sin they descanso had to cook without ceasing para alimentar a todo ese pueblo. to give food unto all that people. Las reuniones fueron muy bendecidas también The meetings were blessed as well, y el Señor nos regaló un clima extraordinario and the Lord gave us an extraordinary climate. porque durante las últimas semanas For throughout these past few weeks, Colombia fue azotada por las lluvias Colombia was hit with rain. y esa zona concretamente And that zone, that area, era una zona donde llovió bastante. was an area where it rained a lot. Cuando los hermanos fueron allá a When the ver el brethren lugar, went there to see the place, todo estaba lleno de barro everything was full of clay. y se plantearon cómo vamos a colocar aquí las tiendas, And they thought, how are we going to place tents here? porque habría personas que se quedarían en tiendas, otras en una construcción. There would be some people that were staying in tents, others in buildings. Pero oraron al Señor los hermanos But the brethren prayed unto the Lord, y cuando llegó el momento and when the moment came, no hubo nada de lluvia. there wasn't any rain. Durante todo el Congreso Throughout the whole conference, tuvimos un sol radiante it was a radiant sun con un paisaje muy lindo, with hermanos. a very beautiful panorama. Agradecemos al Señor And we thank the por Lord los temas, for the por el trabajo topics, que hicieron todos los organizadores, for the work that everyone did, la Unión Colombiana, the Colombian el Union, director de jóvenes, el the hermano youth Marino, director, Brother Marino, todos sus colaboradores all his y collaborators, este humilde servidor que estuvo allí también and para this servir. humble servant who was also there to serve. Que el Señor pues bendiga esta actividad May the Lord bless this y que pronto activity. escuchemos And may we que de soon toda esa vasta multitud de personas hear that from that vast hay multitude muchas of people, decisiones para Cristo. there are many decisions for Christ. Oren por ellos. Please pray for them. Muchos jóvenes. habían Many ahí. young people. Amén. Amen. El tema de hoy se titula The topic of today is titled, Solo Vapor. Only Vapor. Si nosotros tenemos una correcta visión de lo que somos, If we have a correct vision of who we are, of what we are, podemos llegar a conquistar lo que perdimos. we can come to conquer that which we lost. Dios nos creó perfectos, God created us as perfect human beings, pero el diablo nos robó but the devil then todos robbed los us dones buenos que Dios nos había dado. of all the good gifts that God has given us. La vida cristiana The Christian life consiste en recuperar todos esos dones. consists in recovering all those gifts. Tenemos que preguntarnos, We need to ask ¿qué ourselves somos? what we are, ¿Qué somos cada uno de nosotros? what each and every one of us is. Debemos tener una correcta comprensión de lo que somos. We need to have a completely understanding of what we are. Porque el diablo ha introducido filosofías, The devil has introduced philosophies, explicaciones explanations que no corresponden a la realidad. that don't correspond to reality. Tú vas a escuchar probablemente que eres el centro del universo, You'll probably hear that you're the center of the universe. pero el centro del universo no eres tú, But the center of the universe is not no soy you. yo, It is not I. es nuestro Señor It is Jesucristo. our Lord Jesus Christ. Vas a escuchar explicaciones como que dentro de ti hay un gran potencial You will hear explanations like within you there's great potential que puedes desarrollar that you can develop por ti mismo, of yourself. llegar a hacer grandes cosas You can do great por ti things mismo, of yourself, especialmente cambiar tu carácter. especially change your character. Pero esto es un error, But this is esto an es error. una falacia del enemigo. This is a fallacy of the enemy. ¿Qué realmente somos nosotros? What are we really? En realidad, ¿de dónde venimos? In reality, where do we come from? ¿Para qué estamos aquí? What are we ¿Qué here for? podemos llegar a ser? What can we do? ¿Cuál es el sentido de la vida? What is the meaning of life? Antes de que el ser humano cayera en el pecado, era perfecto. Before the human being fell into sin, he was perfect. A veces se presenta al humano de la prehistoria como un hombre que está en fase de evolución, de mono a Homo sapiens. Sometimes it is presented that the human beings in evolution went from being monkeys to Homo sapiens, Se le presenta todo lleno de pelo, full of hair, semidesnudo, semi-naked, encorvado, completely curved, ya, un rostro Bent. bastante deforme, a very deformed countenance, con una capacidad parecida a la de los animales. with a capacity very close to that of animals. Pero este no es la visión
que nos presenta la palabra de Dios. But this isn't the vision that the Word of God presents No unto es la us. realidad, hermanos. It is not reality, dear Que tal brothers. vez pudieron existir personas así, no lo dudamos. That people could have existed like that, we don't. Pero Dios creó al ser humano perfecto, We don't question, but the Lord created the human beings perfect, con unas capacidades with que capacities nosotros hoy no poseemos, that we do not possess today, con una superioridad mental, with a mental superiority, con una perfección física absoluta, with an absolute perfect physique, con una espiritualidad perfecta. with a perfect spirituality. En todos los órdenes In all means, no podemos compararnos en absoluto we cannot compare al ourselves primer hombre y la primera mujer que Dios to the creó. first man and woman that God created. La palabra de Dios nos dice en Génesis 1, 26 y 27 The Word of God tells us in Genesis 1, que verses Dios 26 decidió and crear al 27, hombre that God decided to create man, y lo creó varón y hembra. and He created them, A imagen suya lo creó. man and woman, No under lo His creó a image. imagen de un mono, He didn't create him under the image of a monkey lo creó a imagen suya. or an ape, but under His own image. Quiere decir que el hombre It is portaba to say en that su man, carácter in his character, el carácter del Padre, el carácter del reflected Creador. the character of the Father, the character of the Creator. En Matutina, a fin de conocerle, página 9, And that I might know Him, page 9, dice que Adán y Eva salieron de las manos de su Creador en la perfección de salud física, it says that Adam and Eve came out of the hands of their Creator in the perfection of physical health, mental y espiritual. mental and spiritual as well. ¿Era perfecto el hombre? Man was perfect, Físicamente hablando, physically speaking, mentalmente hablando, mentally speaking, espiritualmente hablando. and spiritually speaking. No había enfermedad, sigue diciendo ella, There weren't illnesses, as she states, decadencia ni muerte. decadence or death. Adán podía reflexionar Adam could reflect que era creado a imagen de Dios that he was created after the image of God, para ser como Él en justicia y santidad. be like Him in righteousness and sanctity. Su mente era apta para el cultivo His mind was apt for continuo, continuous cultivation, la expansión, the el expansion, refinamiento refinement, y la noble and elevación. noble elevation. Pues Dios era su maestro For God was his y teacher, los ángeles sus compañeros. and the angels his companions. Estamos trazando aquí un cuadro. We are presenting then here a picture. Estamos elaborando un cuadro We are elaborating here an Según la illustration inspiración according to de the cómo inspiration era el hombre of how cuando man salió was de las manos de Dios. when he left God's hands. Cuando Adán salió de las manos de su creador, era noble de talla, When Adam came out of the hands of his creator, he was noble hermosamente simétrico. and beautifully symmetric Noble de talla, ¿no? Era in alto. height. He was noble in height. Era bien proporcionado He was well proportioned, y su estatura era un poco más del doble de los hombres de hoy día. his stature was a little bit more than double of man's stature today. Entonces casi no cabría aquí. So he couldn't basically fit here almost. Sus facciones eran perfectas y His hermosas. actions were perfect and beautiful. Perfectas y hermosas. Perfect and beautiful. Su tez no era blanca He was not white-skinned ni pálida. nor pale. Era sonrosado He was kind of pinkish in y color. resplandecía con el exquisito matiz de la salud. And he replenished with a beautiful countenance of health. Adán era un poquito más bajita que Adán. Más bajita. Eva, perdón. Eve Eva was era a más bajita. little bit shorter than Adam. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. Her head was a little bit above his shoulders. También era noble en estatura, She was also noble in stature, perfecta en simetría perfect in symmetry, y muy hermosa. and very ¿Cómo beautiful. serían nuestros primeros padres? How could our ¿Nos forefathers podemos be? imaginar con estas Can descripciones? we imagine them with these Seres descriptions? perfectos en These were todo sentido, Perfect beings in all manners, reflejando la imagen de su creador. reflecting the image of their Creator. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Their nature was in harmony with God's will. Hemos visto que físicamente We have seen that physically, eran perfectos, they were perfect. espiritualmente eran perfectos, Spiritually, they were perfect. como nos dice Patriarcas y Just as Profetas patriarchs and en la prophets states, página 24 a la 26. pages 24 to 26 Su in mente era Spanish. capaz de comprender las cosas divinas. Their minds were capable of understanding divine ¿De qué era things. capaz su mente? What was their minds capable De of? comprender las cosas divinas. To understand divine ¿Las podemos things. comprender nosotros hoy? Can we understand them today? Difícilmente. Very Sus difficult. afectos eran puros, Their affections were pure,
Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Their appetites and passions were under the dominion of reason. Era santo They were y holy, se sentía feliz de llevar la imagen de Dios and they felt happy to take with them the y image de of God mantenerse en perfecta obediencia a la and voluntad del to Padre. maintain in perfect obedience to God's will. Otra de las facultades que tenía el hombre en la creación Of the faculties that man had in creation es que poseía was that he possessed libre albedrío. choice. Y eso es lo más hermoso que Dios le pudo dar al hombre. And that was the most beautiful thing that God could have given man. Algunos deducen, ¿y por qué Dios no hizo al hombre de tal manera que fuera imposible que le desobedeciera? Some think, why didn't God create man in a way that he might not disobey ever? Dios hubiera podido evitar todo este lastre de maldad. But God could have avoided this whole history of sin, of ¿Cuántas evil. guerras, cuántos niños que mueren diariamente? How many wars and how many children die ¿Cuántos daily? desastres How many disasters que nos hacen sufrir? that make us suffer? ¿Por qué Dios creó así al hombre? Because God created man like so. No, Dios no creó así al hombre. No, God didn't create man Dios so. lo creó libre He created him a para free being poder elegir entre el bien y el so mal. that he could choose between good and evil. Y este es el mayor regalo que Dios haya podido dar al ser humano. And this is the greatest gift that God could have given unto the human being. La capacidad de escoger. The capacity of choosing. Ese es un rasgo divino. That is a divine trait of character. Por eso fue creado imagen de Dios. That is why he was created under the image of God. Dios tiene la capacidad de escoger. God has the capacity of choosing. Nunca escogerá el mal porque es contrario a su naturaleza. He will never choose evil, for it is contrary to his own nature. Pero el hombre fue creado con esa capacidad But man was created with that para que no fuera un capacity, ser autómata, that he might not be an autonomous being, sino que fuera un ser but a being que escogiera libremente that might choose servirle freely to serve o desobedecerle. or to disobey. Esta es la condición en la que fue creado el ser humano. This is the condition in which the human being was created. Lamentablemente el ser humano utilizó la capacidad de libre albedrío para escoger desobedecer la ley de Dios. Unfortunately, the human being chose wrongly, used wrongly the free will to choose evil. Y esto trajo sus And consecuencias. this brought upon them consequences. Todo lo que nosotros hacemos tiene una reacción. Everything that we do has consequences, has a reaction. Todo lo que nosotros decidimos hacer en la vida tiene una reacción. Everything that we decide to do in life has an effect. No podemos decir We cannot say que la culpa la tienen otros. that it is others' fault. No podremos presentar en el juicio el argumento de que nosotros no fuimos culpables de las decisiones que tomamos. We cannot present in judgment that we are not guilty for the decisions that we make. Lo que nosotros hacemos But what we do es decisión nuestra. is of our own decision. Porque la capacidad del libre albedrío, Because the capacity of free will, si bien es cierto se ha visto dañada certainly has been después del pecado, tainted after sin. Dios no ha permitido God has not que permitted fuera dominada completamente por el enemigo. that it might be dominated completely by the Es enemy. decir, el enemigo no puede dominar nuestra capacidad del albedrío. It is to say that the enemy cannot take a hold of our capacity of free Aunque will. nosotros somos pecadores, Even though we are sinners, Él no nos puede obligar a he pecar cannot obligate us to sin. cuando nos colocamos When we place bajo la ourselves dirección de Dios. under God's blessing, under God's guidance. Para nosotros colocarnos bajo la dirección de Dios, To place ourselves under God's guidance, también tenemos que ejercer la capacidad del libre albedrío, we need to also practice the capacity of free will, tanto para obedecer to obey como para desobedecer. as to disobey. El Señor nos da plena libertad. The Lord gives us Satanás free will, nunca podrá liberty. forzar a nadie a pecar. Satan can never force anyone to sin, Y Dios tampoco forzará a nadie a obedecer. and God shall never force anyone to La obey. decisión es nuestra. It is our own decision. Las facultades físicas del ser humano, The physical faculties of the después human del being pecado, after sin comenzaron a deteriorarse. started to deteriorate, Y de un promedio de 1000 años and after 1,000 years, pasó a vivir 70, 80 they años. started to live 70 to 80 years. David lo reconoce en el Salmo 90, versículo 10, donde In dice: Psalm 90, verse 10, David Los días states, de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. it says in Psalm 90, verse 10,
The days of our years are 60 years and 10, and if by reason of strength they be 80 years, it is their strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Las facultades físicas se deterioraron. The physical faculties shall be deteriorated. La perfecta salud de Adán y Eva The perfect health of Adam and Eve también se vio afectada en gran manera, is also affected in a great way, hasta el punto que ellos tuvieron que morir to the point that they had to die, y tuvieron que gustar la enfermedad. and they had to taste illness. No era plan de Dios que la enfermedad se introdujera en el planeta Tierra, It was not God's plan that illness might come que upon sus the hijos planet sufrieran de Earth, enfermedades. that his children might suffer La from enfermedad illnesses. es el resultado del pecado. The illnesses are a result of sin. Y eso lo reconoce Isaías en el capítulo 24, And Isaiah recognizes this in donde dice que la chapter tierra ha 24. caído, He says that the earth que has sus fallen, moradores están enfermos. that its inhabitants are ill. ¿Por qué? Why? Él lo explica. He explains Y this. dice porque traspasaron las leyes de Dios. It says because they have transgressed God's laws. El traspaso de la ley de Dios. El pecado trae como consecuencia la enfermedad. The sin brings over us in illness. Una persona que vive en pecado Someone that lives in sin afecta a su psique. affects his own psyche, Y su psicología, su And his psique, su psychology, estado emocional his emotional state afecta al cuerpo. affects the body. Porque hay una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. Because there's a close relationship between the mind and the body. La persona que vive transgrediendo la ley de Dios The person that lives transgressing God's no law puede tener una buena salud física. cannot have good physical health. Siempre se afecta de alguna manera. He is always affected in one way or another. La raza humana, de ser de noble talla y The human- hermoso aspecto, Race, being from a beautiful countenance and pasamos a ser wonderful mucho más symmetry, bajos, have become a lot lower in height, poco simétricos, not very symmetric, y la belleza del rostro se deterioró en gran manera. and the beauty of the countenance deteriorated in great Claro, great way. todavía hay parte de esa imagen en nosotros, Of course, there are still parts of this image in queriendo us ser optimistas, that want to be optimists. pero algunos dicen que But ya there are some that de say Dios no queda nada en That nosotros. of God there is nothing left in us. Lo peor fue el cambio sufrido en la naturaleza espiritual. The worst was a change in the spiritual nature, Ya que perdió su naturaleza santa el ser humano. being that the human being lost his holy nature. El hombre ya no era santo. Man was no more holy. Ya no podía pensar de forma perfecta. He could not think in a perfect way. No podía deducir de forma He perfecta. could not deduce in a perfect way. No podía conocer a Dios de forma He perfecta. couldn't know God in a perfect way. No podía obedecer de forma He could perfecta. not obey in a perfect way either. Ni siquiera podía ser feliz, Nor could he be happy, porque su naturaleza cambió for completamente. his own nature changed completely. Perdió su naturaleza santa He lost his holy y nature adquirió una naturaleza and pecaminosa. obtained a sinful one. En Romanos 7, 14 al 15, el apóstol Pablo nos dice: In Romans 7 verses 14 through 15, the Apostle Yo Paul soy says, carnal. Yo soy carnal, I am carnal, vendido al pecado, sold unto sin. porque lo que hago no lo entiendo, For that which I do I allow pues not, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. for what I would that I do not, but what I hate that I do. Aquí el apóstol Pablo está presentando Here the Apostle Paul is presenting nuestra real naturaleza, our true nature, seres humanos human que beings, no podemos controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros pensamientos not control our impulses, our emotions, our thoughts de forma natural. in a natural way. Necesitamos un poder especial. We need a special power. Solos ya no podemos obedecer a Dios como en Alone. el principio obedecía Adán y Eva. We can no longer obey God as Adam and Eve obeyed at first. No podemos ser santos con nuestros propios esfuerzos. We cannot be holy through our own efforts. No podemos cambiar nuestros corazones We con cannot nuestros propios esfuerzos. Change our hearts with our own efforts. Y si queréis comprobar esto And if you want to prove this, en la realidad, in reality, estudiemos la historia de los imperios, let us study the history of De the la empires, humanidad. of humanity, de los hombres que llegaron a hacer cosas extraordinarias en este of mundo, men who were able to do extraordinary things on this earth, pero a base de qué? but based on what? A base de violar la ley de On Dios, violations a of base de God's law pisotear los derechos humanos, and devouring the human rights, a base de las guerras, and under wars, a base del sufrimiento humano. under human suffering. No podemos ser buenos por nosotros We mismos. cannot be good of our own.
Es imposible que estemos en armonía con la ley de Dios, It is impossible to be in harmony with God's porque law, nuestra naturaleza está corrompida. for our nature is completely corrupted. Y aquí un cuadro Here we find de lo que somos an en illustration of nuestro what estado we are caído. in our fallen state. En Génesis 3:19, In Genesis 3, dice verse que vamos a 19, it volver al says polvo. that we shall return to the dust. así es como the somos ground. polvo en potencia. We are dust in power. Si morimos antes de que Jesús venga, If we die before Jesus returns, nos convertiremos en polvo. we shall then convert into dust. Qué terrible paradoja, ¿verdad? What a terrible paradox. Estamos vivos, We are alive, llenos de vida, full of life. y de pronto nos And convertimos en polvo. All of a sudden we become Nada más dust. que polvo. Nothing else but Qué dust. poca cosa somos, queridos hermanos. What little we are, dear Y a veces nos aferramos a la vida como si fuera algo que nunca va a pasar. And sometimes we hold on to life as something that will never pass away. ¿Qué son 60 años? What are 60 years? 70 años, 80 70, años 80. en el cómputo de Dios. In God's own No mind. son nada. They're nothing. Yo me acuerdo cuando tenía 16 años. I remember when I was 16 15 years años, old, 15, hasta 7 even 7, y menos, me acuerdo. and less, I remember. Ahora ya superé Now, todo ese tiempo. I have gone through all that Doblé time. esas edades I have passed through those y ages. las tripliqué, las cuatrupliqué. I tripled them, and La vida pasa, hermanos. life goes by. Brother. ¿Qué somos nosotros? What are we? La Biblia dice somos polvo. The Bible says we are dust. Y a veces nos sentimos como si fuéramos reyes, And sometimes we feel as if we were kings, los dueños de este mundo. the owners of this world, Como si la vida jamás fuera a terminar. as if life were never going to end. Cuando tenemos hipotecada la existencia, hermanos. When our existence is not our own. La gente compra boletos de lotería People buy lottery tickets pensando que le va a tocar. thinking that it's going to be their turn. Todos los millones de ciudadanos que compran boletos de lotería piensan que les van a tocar. All the millions of citizens that buy these lottery tickets Cada think it's uno going de to be esos them. millones, cada uno, Every one of those todos millions, piensan que les va a tocar el they numerito. all think that it's going to be their time, it's their number. Y posibilidades hay, una entre millones. And possibilities are 1 in a million. Sin embargo, nadie piensa Nevertheless, no one thinks que puede hoy that today morir, they could die. que hoy puede terminar su vida That today their lives could end y convertirse en polvo. and become dust. Nadie piensa eso. No one thinks that. Dice Job 25 del 5 al 6. Job 25 verses 5 La through luna- 6. Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, cuanto menos el hombre, esa larva, y el hijo de hombre, ese gusano. It says, Behold, even to the moon, and it shineth not, yea, the stars are not pure in his sight. How much less man, that it is a worm, and the son of man, which is a worm. ¿Con qué nos compara What does el he libro de compare us Job? to? This book of Job. Con larvas, With worms. con gusanos. With worms, larvae. No es agradable esta visión. This vision is not very nice. A nadie le Pleasant. gusta No one likes que le it. comparen de esta No manera. one likes to be compared in such a way. Es algo It degradante, is something degrading, hasta insultante. even somewhat Por eso of la an Biblia le insult. molesta a mucha gente, That is why people don't like the Bible so much. especialmente a los que pretenden que el ser humano es lo más importante Especially those that en este pretend vasto universo. that the human beings are the most important beings in this vast universe. Pero la Biblia nos dice una y mil veces, But the Bible tells us once and 1,000 no times, eres nada. you are nothing. Tú no eres nada. You are nothing. Y si tú murieras, And if you were to y die, si este planeta and desapareciera, if this planet were to disappear, si Dios lo aplastara con su pulgar, if God were to just touch it o and trample it with soplase his y este finger, granito or let it become, desapareciera, or this little thing might disappear, Dios seguiría siendo Dios. God will still be God. Seguiría teniendo la misma gloria. He would still have the same glory. Recibiría la misma adoración y gloria de parte de sus He would ángeles. receive the same worship and glory from his Seguiría angels. teniendo los mismos atributos divinos. He would still have the same divine attributes. Nosotros no le hacemos falta a Dios. God doesn't need us. Es solo por It is misericordia only through mercy que estamos aquí. that we are here. Somos larvas, We are larvae. somos gusanos. We are worms. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. And this we need to take into No somos account. nada ante la We presencia are de Dios. nothing before God's presence. Así nos presenta la Biblia. That is what the Bible presents us.
Todos nosotros somos como el inmundo, dice Isaías 64:6. Isaiah 64:6 says that we are unholy, Trapos de inmundicia, rags of dirty rags. todas nuestras obras justas. All our righteous works are Todos so. nos marchitamos como una hoja, We all then wither as a leaf, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. and our iniquities as the wind. Esta Lead imagen us. que presenta el profeta Isaías también es muy poderosa, This image presented by the prophet Isaiah is very powerful, porque nos compara a trapos sucios. for it is comparing us to unclean things, Nos compara a hojas marchitas. as filthy rags and as faded leaves. ¿Qué son las hojas marchitas? What are these faded leaves? Son materia muerta, They are dead matter. son materia molesta. They are somewhat bothersome Aquí en matter. Cedartown, Here in Cedartown, casi todos tienen la experiencia almost all have the experience de tener que recoger las hojas muertas cada otoño. of having to, rake the dead leaves. Hay hasta máquinas que soplan There are even para quitar machines esas hojas muertas que that blow molestan. away those bothersome leaves. Tú vas a ver siempre si te paseas por aquí, If you go through here, you will always muchas personas Many quitando people las hojas muertas see raking their dead leaves de alrededor de su casa. from around their homes. Eso es lo que somos. That is what we are. Hojas muertas. Dead leaves. Hojas muertas que se lleva el viento. Dead leaves taken away by wind. Y en Lamentaciones 3:45 todavía aparece una ilustración In Lamentations que 3:45, puede herir la sensibilidad de algunos. we still find an illustration that could hurt the sensibility of some. Basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. You have made us trash among the people. Basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. You have made us trash among the people. Esto no necesita explicación. This does not need explanation. Todos sabemos We all know lo que es la basura, what dirt is, lo what que es la trash is. escoria. En Santiago 4:14 In James 4:14, dice así: it reads, ustedes no saben cómo será su vida mañana. "You know not what your life shall be so tomorrow." ¿Sabes tú cómo será tu vida mañana? Do you know what your life will be like tomorrow? Santiago dice, no sabes cómo será James tu says, vida mañana. "You know not what your life will be like tomorrow." Solo son un vapor. It is even a vapor. ¿Qué somos nosotros? What are we? Solo somos un We are only vapor. a vapor. ¿Han visto el vapor Have aquí you en seen Cedartown? vapor here in O en Cedartown? sus, o Or en in sus ciudades. your cities? Los que están viéndonos Those that are watching over the en internet? este vídeo, en donde viven, Where you han live? visto el Have vapor, you la seen niebla en la vapor? mañana, cuando se apodera de In the todo, morning, todo lo cubre, todo lo When it envuelve, covers everything con completely, su oscuridad, with its darkness, nada se puede ver. nothing can be seen. Dice que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. It says that appeareth for a little time and then vanisheth away. Por un tiempo está el vapor, For a time there is vapor, pero después but desaparece. then it disappears. Y así dice que somos nosotros. And that is what it says that we are. Son solo un vapor, You're only vapor. solo un vapor. Only vapor. Bien, queridos hermanos, yo no quiero denigrar a nadie, Very well, dear brethren, I don't want to denigrate ni que anyone, nadie se sienta ofendido or por that anyone might feel offended estas descripciones to que these presenta la descriptions palabra de that the Word Dios. of God presents unto us. Eso es lo que somos That is what we are sin Cristo. without Christ. Eso es lo que somos sin Cristo. That is what we are without Christ. Pero Cristo ha venido But Christ has come para elevarnos a una categoría superior. to elevate us to a superior category. Si nosotros seguimos en nuestros pecados, If we follow on in our sins, si queremos hacer nuestra voluntad, if we want to do our si own queremos will, vivir sin Cristo, if we want to live without Christ, eso es lo que somos. that is what we are. A eso estás destinado. That is what you're destined to. A ser basura, To be a ser trash, escoria, to- a ser hojas To muertas, be dead leaves, a ser trapos sucios, to be dirty a rags, ser solo vapor, to only be solo vapor, polvo, only dust que aparece y desaparece. that appears and disappears again. Pero en Cristo But in Christ, nos ha dignificado He has dignified a us través de su muerte. through His death A través de la vida y Through muerte life del Señor Jesús, and death of Jesus Christ. nosotros somos dignificados We are dignified, y somos elevados and del we are suelo elevated from al cielo. the floor into heaven. Nuestra naturaleza pecaminosa, Our sinful nature, ahora a través de la justicia imputada de Cristo, now through the imputed
grace, es transformada a una naturaleza santificada. righteousness of Jesus Christ and then is purified. A través del Espíritu Santo, Through the Holy el Spirit, Señor nos da el poder the Lord gives us the para que power vivamos ahora a la altura de las exigencias de la ley de Dios. to live now up to the height of what God's law asks of us. Satanás acusó a Dios Satan accused God de ser injusto, of being unrighteous, de haber hecho una ley a la cual nadie se podía someter. of having made a law that no one could submit to. Y ahora Jesús viene a este mundo Now Jesus comes into para this world demostrar to demonstrate que a pesar de estar en un estado caído, that even though the race was con un fallen pasivo de 4.000 state, años, with 4,000 years already gone el Señor by, Jesucristo the Lord Jesus Christ vivió a la altura de la ley de Dios. up to the height of God's ¿Cómo law. lo hizo? Con sus propias fuerzas, How did he do so? With his own strength? con su capacidad, With his own tal capacity? vez usando el poder divino Maybe que él using divine tenía. power that he had. Porque no olvidéis que Because Jesús let us never forget era el Hijo de that Dios. Jesus was the Son of God. Él nació de una He mujer, was born of a woman, pero no necesitó la intervención de un padre. but he did not need the intervention of a father. En cuanto a la mujer se refiere, When it nuestra refers to the woman, hermana María, our sister Mary, ella era mujer she was a woman, y él heredó de la madre and he inherited from la his mother parte humana, the human part, 100%. 100%. No tenemos a un Cristo que es 50% humano, 50% divino. We don't have a Jesus Christ that is 50% human and 50% Su humanidad no God, era parcial. divine. His humanity was not partial. Era total. It was complete. Y él vivió en la carne And he lived in the como flesh tú vives as you live y como yo vivo. and as I live. Su divinidad His divinity, la poseía también. he possessed as well. Y eso es un misterio para nosotros. And that is a Yo mystery no puedo for explicar. us. I cannot explain it. La Biblia no lo explica, los The testimonios no lo Bible explican. doesn't explain it. The testimony Pero él doesn't vivió explain it. 100% como But hombre. he lived 100% as man. Y en su humanidad And in his venció el humanity, pecado. he overcame sin. Demostró que Adán en su estado perfecto no tenía por qué haber elegido el pecado. He demonstrated how Adam in his perfect state needed not to have chosen sin. Demostró que las acusaciones del enemigo eran falsas. He demonstrated that the accusations of the enemy were false. Que Dios no había hecho una ley injusta. That God had not created an unjust law. Que la ley que Dios había creado That the law that God had created es el trasunto del carácter de Dios. reflects God's character. Y que todos los seres divinos que viven en este universo And that all divine beings that live in this se universe someten voluntariamente a esa ley submit themselves voluntarily y unto that hayan law. gozo en el servicio. And there is joy in that service. Adán desobedeció Adam junto con su disobeyed esposa together with his wife porque eligió desobedecer. because he chose to do so. No porque se viera forzado, Not because he was forced, no porque fuera imposible guardar la ley de not Dios. because it was impossible to keep God's Eligió law. desobedecer. He chose to disobey. Ejerció su capacidad de libre albedrío He exercised his free will en la dirección de desobedecer. in the direction of disobedience. Ahora viene el segundo Adán, Now we have the second Adam, Jesús, así lo Jesus, llama who is Pablo. called so, El called by segundo Paul. Adán The second Adam viene a este mundo comes to this con world un pasivo de 4.000 años. with 4,000 years behind him. No quiere decir que ahora Jesús nace como un pecador. It doesn't mean that Jesus is now born as No a sinner. queremos presentar a Jesús así, We sería don't want to present un Jesus so. sacrilegio. It would be a Jesús nace como un Jesus hombre, is born as a man, pero no nace siendo un pecador. but he isn't born as a sinner. Ninguno nace siendo un pecador. No one is born a sinner. El pecado es una opción. Sin is an option. Otra cosa es tener naturaleza Another pecaminosa. thing is to have a sinful nature. Pero Jesús jamás cultivó But Jesus never cultivated las tendencias the al tendencies pecado. unto sin. Jamás cultivó He never cultivated la maldad. evil. Él siempre se mantuvo del lado de lo justo, de lo recto. He always kept himself on the right Con la side. ayuda del Padre, With the help of the él se Father, mantuvo obediente a la ley de Dios. he remained obedient unto God's law. Nunca pecó ni con pensamientos ni con palabras. He never sinned nor with thought nor words. Fue perfecto en todos sus caminos. He was perfect in all his Por ways. eso es la ofrenda perfecta That is why the offering para is perfect expiar to atone la ley violada por Adán y Eva. the law violated by Adam and Eve. Ahora todo hijo de Dios Now all children of con God, naturaleza all pecaminosa, child of God with a degradado por el pecado, sinful nature degraded alejado by de sin, Dios, and enemigo de derailed Dios, from God, enemy of God, y con todas estas descripciones que hemos hecho, with all these descriptions that we have made, siendo menos que nada, being less than nothing, puede acercarse al Señor he can come a to the través de Lord los méritos de Jesús. through Jesus' merits. Sus méritos se le imputan a Él His merits are given unto man, y es declarado and he is declared justo. just.
No importa los pecados que un hombre y una mujer han hecho. It matters not the sins that a man or woman have committed. A veces se me acercan personas y me dicen, hermano, Sometimes people come to me and they say, brother, me da vergüenza hasta decírselo, I'm ashamed even to tell you this, pero he cometido este pecado. but I have committed this sin. Digo, no tienes obligación de And I decírmelo. said, you have no No, obligation to tell yo me, deseo Well, I compartir wish esto porque hay to una share pena this. que me corre interior. because there is something that corrupts me inside. No me deja en paz. It doesn't leave me in peace. Una persona me dijo una vez, Someone asked me once, hermano, yo he matado brother, I have killed, ya, y no vivo en paz and I don't live in peace. durante años For years y años. and years, Ya pagué I paid. civilmente, ya estuve en cárcel, I was in jail. I paid my due. pero mi mente no me deja en paz. But my mind, it won't leave me ¿Usted still. cree que yo tengo perdón? Do you think I have forgiveness? Yo le contesté, And I answered, ¿qué hizo Moisés antes de ir al desierto? what did Moses do before fleeing to the desert, to the wilderness? ¿No mató también a un hombre? Did he now also kill a man? No era el plan de Moisés matar a nadie, It wasn't Moses' plan to kill pero así anyone. surgió. But that is what Y happened. no lo perdonó el Señor, And didn't the Lord forgive y him? no lo usó en su servicio. Didn't the Lord use him in his service? No hay pecado, There is no por sin, grande que for sea, how great it que might Dios have no been, pueda perdonar that God por cannot la sangre forgive de su Hijo Jesucristo. with the blood of his Son, El Jesus Señor Christ. Jesucristo vivió una vida perfecta. The Lord Jesus Se Christ sometió a las demandas de la ley. lived a perfect life. He submitted Nadie le himself pudo señalar un pecado to por the man's pequeño que law. fuera. No one could show him a sin, how little Vosotros it no might have pensáis been. que Satanás estuvo con una lupa bien grande observándole. Don't you think that Satan was there observing him? Cada paso que él daba, Every step he took, cada cosa que él decía, everything he cada said, actitud que él tenía. every attitude he No had. estaba Satanás personalmente investigando su vida Wasn't Satan personally investigating his para personal life encontrarle el más mínimo defecto. to find the most minimum defect? Contigo ya lo encontró. With you, he has Conmigo found it. With también. me as well. Él tiene una gran lista de ti y de mí. He has a great Ahí list for you guardada. and for me. They're kept. En su momento quiere leer todo lo que hemos hecho. And he will then read Quiere everything that we have acusarnos. done. He wants to accuse us. Pero de Jesús no pudo decir nada. But of Jesus, he could say nothing. No puede decir nada. He cannot say Porque anything. Jesús venció el pecado. For Jesus overcame sin. Nunca cedió a la He tentación. never gave unto Y ahora, temptation. esa vida perfecta, Now that perfect life, por la justificación por la through fe, justification by faith, se nos imputa a nosotros. is imputed unto us. Cuando un pecador When a sinner cae rendido a los pies de Cristo, falls, giving himself unto the confesándolo como su Christ, Salvador personal, confessing him as his personal todos los Savior, méritos de Jesús all the merits of Jesus se imputan a Él. are imputed unto him. Ahora son suyos. Now they are his own, Su pureza, his purity, su amor, His love, su paciencia, his patience, todos sus atributos, all his attributes, toda su vida limpia, all his clean, perfecta, perfect ahora life es del pecador. belongs to El the Padre ya sinner. no ve al pecador, The Father no longer sees the sinner. ahora ve a un hombre justo, Now he sees a a una mujer just justa, man, a just woman. ve a una persona justa. He sees a Porque a just quien ve es person. al Hijo. Because who he sees is his son. Y el Hijo le dice al Padre, And the son tells the Father, Padre, mi sangre, Father, my blood, acéptala accept it en lugar de los pecados de este hombre, in de esta place mujer. the sins of this man, of this woman. Y el Señor Jesús And the Lord Jesus, logra a través de su intercesión through his intercession, que se nos impute su justicia. helps that his righteousness might be imputed unto us. Y ahora viene la segunda parte. And now we have the second part. Cuando un pecado se arrepiente de sus pecados, When a sinner repents of his sins, comienza el camino he starts the path para vencerlos. to overcome them. No solo ha logrado el perdón, He has not only obtained ahora tiene que pardon, lograr la victoria sobre now esos pecados he que le has to acosan. obtain victory over those sins that are over him. Este hombre que me preguntó sobre lo que había hecho en el This pasado, man that asked me about what he had done se in the fue past feliz con una sonrisa en el rostro, left happily with a smile on his face, creyendo que el Señor perdonaba su pecado. believing that the Lord forgave his Él sin. había pagado ya delante de los He had hombres, paid before man, pero sentía como que Dios no podía perdonar esa maldad. but he felt as if God could not forgive that Al wrongdoing. entender que Cristo pagó por ti, As you understand that Christ paid for you, solo puedes tener gozo en tu you corazón. can only have joy in your heart. Como dice Romanos 5, Romans justificados pues, 5 says, por la justified fe. then by faith, tenemos paz.
We have peace. Ya tenemos paz, ahora ya no hay zozobra. We have peace. No There hay is no inquietudes en el more corazón. uncertainty and easiness in the Todo lo heart. que tú has hecho Everything that you have va a la done cuenta de Cristo. will be given into Todo es Christ's colocado account. sobre Jesús. Everything placed upon Él Christ. paga todo lo que tú has hecho. He pays for everything that Por you eso have se done. quebrantó su corazón en la cruz. That is why his heart Porque Él estaba pagando por los pecados de toda la humanidad. was broken at the cross because he was Y paying no for the sins of importan all los pecados humanity. que tú coloques sobre Él. It matters not the Él sins ya you los ha place over pagado. him. He has paid. Él ya los ha expiado. He has atoned them. Y ahora tú logras la paz. And now you obtain peace. No importa lo que hiciste. It matters not what you Ahora have logras done. la paz. Now you obtain peace. Alguien me preguntaba, hermano, ¿y podremos Someone olvidar lo que hicimos? Las asked, cosas malas que hicimos? Brother, can we forget the bad things we've done? No las vas a olvidar aquí. We won't forget them here. Vas a recordarlas. You will remember them, Pero no te van a hacer daño. but they won't hurt you. No te van a destruir. They will not Porque destroy cuando you. alguien confiesa sus pecados y se aparta, For when someone confesses his or her sin alcanza misericordia. and departs from them, obtains Y la mercy. misericordia afecta también a la conciencia. And mercy also affects the conscience. Una muchacha me decía, hermano, A young lady told me, yo ya no soy limpia, I'm no longer no clean. soy pura. I'm not pure. Digo, no importa, And I hermano. said, it matters not, sister. Tú te has entregado a Jesús. You've given yourself into Christ. No lo hagas más. Do it no more. Y vas a tener una conciencia And you will have a conscience iluminada por el Espíritu. enlightened by the Spirit. Vas a tener una vida You will have a a life partir de ahora starting from now como si nunca hubieras sido impura. as if you had never been impure. Eso es lo que hace el Señor Jesús. That is what the Lord Jesus No does. solamente perdona nuestros pecados, He doesn't only sino forgive que our nos sins, imparte su justicia but He imparts us of para His que lleguemos a righteousness. reflejar su carácter. So we might come to reflect His character. Alguien podrá decir, no, pero mi vida está muy liada, yo tengo muchos problemas, Someone could say, yo my hice life muchas cosas malas. is complicated. I have Mi so many corazón es problems. duro. I've done so many bad things. No My heart importa, mi hermano. is like a rock. It does not matter. El Señor Jesucristo limpia todos tus The pecados. Lord Jesus Christ cleanses you of your sins. Y no importa las veces que le desoíste, And it doesn't matter how many times you did las not veces que listen, te alejaste how many times you o las derailed, veces que fallaste. or how many times you El failed. Señor Jesucristo limpia tus pecados. The Lord Jesus Christ cleanses you of sin. Si hoy vuelves a Él, If you return to Him si hoy te today, entregas nuevamente en sus if you brazos. give yourself into His Nosotros no arms. entendemos el amor de Dios porque no sabemos amar como Dios ama. We don't understand God's love, but we don't know how to love how God loves. Si alguien nos hace algo feo, If someone harms us, lo recordamos siempre. we always remember that. Oramos al Señor que nos ayude. We pray unto the Lord to help us. Pedimos que nos dé fuerza. We ask Him to give us strength. Y en la medida que vivamos en comunión con Él, And then we live in communion with Him. las ofensas perderán su poder sobre The offenses nosotros. will lose their power over us. Aprenderemos a amar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden. We will learn to love our Y enemies, ese es el those that secreto offend us. también de los matrimonios, And that is the secret also of de toda marriages, relación entre seres humanos. of all relationship among human beings. ¿Por qué se distancian las personas? Why are people distanced? Porque están distanciadas de Cristo. Because they make Cuanto a más distance unidos from a Cristo Christ. estamos, The closer we are to Christ, más amamos a nuestro the prójimo, more we love our neighbors. más amamos a aquellos por los cuales Cristo murió. The more we love those for which Christ died. Jesús no odiaba a nadie. Jesus hated no one. Tú no vas a encontrar ningún pasaje en la Biblia donde veas a Jesús odiando a alguien, You will not find a text in the Bible where you find Jesus hating someone, enemistándose con alguien. having enemies for someone. Lo que hacía Jesús era reprender el pecado, What Jesus did was to reprove sin, pero amaba al pecador. but He loved the sinner. Y esa es una asignatura pendiente en nuestra And that vida, is something pending in our lives. porque nosotros fácilmente But we amamos el pecado, Easily love pero sin, odiamos al pecador. and we hate the sinner. Nuestro reto es ese, And that is our challenge, aprender a vivir como Cristo vivió, to learn to live as Christ lived, aprender a ver el pecado como Cristo lo to veía learn to see sin as Christ saw it, y aprender a amar al pecador como Cristo lo amaba. and to learn to love the sinner Ese as es nuestro Christ loved reto. him. That is our challenge, Y eso se consigue con la injusticia, And that con is la obtained justicia impartida, with the imparted por righteousness, la acción del Espíritu through Santo. the action of the Holy Ese es el Spirit. camino de la And that santidad, is the way of sanctity. que va a durar toda una vida. That will last a lifetime. El camino de la santidad. The path of sanctity. Mediante la justificación el hombre recibe al Señor Jesucristo. Through justification, the man receives Christ. Y mediante la santificación And through sanctification, el hombre aprende a andar en armonía con las leyes de Dios. man learns to walk in harmony with God's law. La justificación se produce en un momento. Justification is produced in a moment, La santificación se produce durante toda la vida. and sanctification throughout a lifetime.
Si tú aceptaste a Jesús, if you accepted Jesus, tienes que seguir creciendo. you need to keep growing. Y si tienes alguna caída, And if you have a fall, si te alejas de Él en if you algún derail momento, from Him at some moment, vuelve otra vez a tomar el camino. return to Him and take Vuelve the otra vez way. a tomar la mano de Jesús. Return and take Jesus' Porque hand. es la única manera For it is the only que way tú dejes de ser una hoja muerta, that you will no longer be a llevada dead por leaf, el viento. taken away, La única swayed manera away de que by tú the dejes wind. de ser un trapo inmundo. The only way that you will not be an unclean La única rag, manera de que tú dejes de ser solo polvo, and the only way that you no longer will be dust, solo vapor. only vapor. Toma la mano de Jesús. Take Jesus' hand. Ama a Jesús. Love Jesus. Sigue a Jesús. Follow Jesus. Imita a Jesús. Imitate Jesus. Relaciónate con Jesús. Relate yourself with Jesus. Hemos prácticamente consumido otro año. We have consumed En esta one more humanidad. year, basically, in this humanity. ¿Cuánto tiempo más de gracia queda por delante? Solo Dios lo sabe. Much more time of grace do we have before us? Only God ¿Qué knows. pasará contigo y conmigo mañana? Solo Dios lo sabe. What will happen with you and me tomorrow? Only God knows. Esta noche, Tonight, ¿qué pasará? what will happen? Solo Dios lo sabe. Only God knows. Nos encontrábamos en Honduras We found ourselves in Honduras estas semanas pasadas. these past few weeks. 5 personas se fueron al río a bañarse. 5 people went to the river to bathe. Yo me encontraba cansado y me quedé And I dormido. was tired and I fell asleep. Y esas 5 personas casi se ahogan en el río. And those 5 people almost drowned in the river. Vinieron muy apenados, They came very tired comentando lo que había ocurrido. and Un remolino shaken. And they en said el what río happened. los absorbió. There was current and it Y absorbed se them. salvaron solo por la And misericordia they de were Dios. saved only through God's El grace. sábado presenté un tema On Sabbath I y al presented a final topic. And finally, hice alusión de este acontecimiento. I illustrated this occurrence. Estas 5 personas que están aquí reunidas, les dije, Those 5 people that are here gathered han nacido de nuevo. have been born again. El Señor les ha dado otra oportunidad The Lord has given them each another para opportunity que se entreguen a Él de to todo give corazón. themselves into Him wholeheartedly. Hay oportunidades que son visibles, como esta, There are visible opportunities like these. son palpables, They are palpable. pero hay otras oportunidades que nosotros tal vez no consideramos But there are como others tales. that we might not consider as so. Nos pasan desapercibidas. We have been unperceived. Pero el hecho de haber vivido un año más But that we have lived one more es una year gran is a oportunidad. great opportunity. Estamos entrando en el nuevo año We are commencing a new year. y estamos vivos. And we are ¿No alive. es eso una gran oportunidad? Is that not a great opportunity? ¿No tenemos que aprovechar esa oportunidad que Dios nos da We have to take advantage of that opportunity that God gives para us crecer? to grow. Que son difíciles nuestras pruebas. That our trials are difficult. Sí, lo sé. I know. Yo también las tengo. I have them too. Que a veces la vida está tan liada que no sabemos por dónde salir. Now sometimes life is so complicated that we have no way out. Algunos hasta piensan en el suicidio. Sometimes even think about suicide. Eso es lo que me comentaba una persona. That is what someone was telling me. Hermano, yo estoy pensando en quitarme la Brother, vida. I'm thinking about taking my own life Porque para mí no tiene sentido la misma. because for me life has no meaning. Otra persona me decía, hermano, ¿por qué me ocurren a mí todas estas cosas? Someone else said, brother, why are these things happening He to me? perdido a mi I've mamá, lost my mother, a un hijo, a a child, mi marido my y a husband, otras personas. and other people. ¿Por qué me ocurre a mí todo esto? Why is all of this happening to me? Tuve que decirle, have hermano, to say, brother, no lo sé, I don't know, pero te entiendo. but I understand. No debe ser nada fácil vivir lo que estás viviendo tú, It cannot be easy to live through what you're living through, pero forma parte but it forms del part plan de Dios of the plan of God para que crezcas, that you might grow, para que te acerques más a Él, that you might grow para que closer to Him, aprendas en su escuela. that you might learn in Tú His tienes que school. hacer esa asignatura. You need Yo to tengo que take hacer that otra subject. asignatura. I need to take another. Cada uno tiene una asignatura diferente. Everyone has a No different todos one. vamos a ser probados de la misma We manera. will not all be tried in the Pero same way. por muy grande que sea la angustia, But however great our por anguish muy might be, difícil que sea la prueba en la que however nos veamos, difficult the trial that we have to go through, recuerden estas palabras que les voy a leer. remember the words that I shall read unto you. No es la voluntad de Dios que su pueblo sea abrumado por el peso de las preocupaciones. It is not God's will that His people might be swayed away by the ¿Quiere el pressures. Señor que nosotros seamos abrumados bajo el peso? Does God want de la us to angustia, de las fall preocupaciones? under the ¿Quiere eso pressure el of Señor? anguish?
And No worries? es la voluntad de No, Dios. the Lord doesn't Camino a want that Cristo, for us. página 124. Steps to Christ, page 124 in No es la Spanish. voluntad de Dios. It is not God's will. Nuestro Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que sobrevengan al Our creyente. Heavenly Father measures and weighs every trial before they ¿Qué come hace el upon the Señor? believer. What does the Lord do? ¿Qué hace el Señor? What does the Lord do? Mide He y weighs pesa ¿qué? and He measures. ¿Qué pesa? ¿Qué What does mide? He weigh? What does He measure? Cada prueba. Every trial. ¿Antes de qué? Before what? Antes de dársela Before giving it to al creyente. the believer. Y cuando se las da, And when He gives it to them, es porque sabe it is because He knows que las puede llevar that they can bear it con su ayuda. with His help. Así es que quejarse de la prueba, So then to complain about God, sentir esa sensación de que estamos acorralados, de que es el final, to feel that sensation that we are completely de que no hay solución, covered and that there is no solution, no es correcto. it is not correct. Somos humanos, yo lo entiendo. We are human, I understand that. A veces también a mí me ocurren esas Sometimes cosas. those things happen to me too. Pero el Señor nos invita But the Lord invites a us mirar más allá to look farther on, de las nubes farther negras, beyond those dark clouds, a mirar más allá de la tormenta, farther beyond the storm, a mirar más allá del hoy. farther beyond today. Nunca permite que las tentaciones He never permits temptations sean mayores might be greater que su capacidad de resistencia. than the capacity of the resistance. Mente, carácter y personalidad. Mind and character. Joyas de los testimonios, tomo 2. Testimony Treasures. Second volume. Páginas 115 a 117. Page 115 to 117. No cortéis el nudo de la dificultad con impaciencia, Do not cut off that chain of difficulty with impatience, haciendo desesperados los asuntos. making things desperate. Dejad que Dios desenrede los hilos enmarañados. Let God undo these entwined chains. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Dejar que Dios Let God what? desenrede la maraña. Undo all of this. Qué lindo texto, What a hermanos. beautiful text, brethren. Dios nos invita a que God invites depositemos en sus manos todas nuestras To place preocupaciones. all our worries upon Him. Ninguna cosa Nothing que de alguna manera afecta a nuestra paz that affects our peace in es some tan way pequeña que Él no la note. is so little that He notices it not. No hay en nuestra experiencia There's not in our own ningún experience pasaje tan oscuro any dark passage, que Él no pueda desenredar. anything that He cannot undo. Hermanos, este texto Brethren, this es un text texto de oro. is a wonderful. Ojalá todos lo escribieran text. en su Biblia I hope that all of you o might en un write them in your papel Bibles or in a piece o of lo paper memorizaran. or might memorize it. Ninguna cosa Nothing que de alguna manera afecta a nuestra that in paz some way affects our peace es tan pequeña is so little que Él no la note. that He notices not. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro There is nothing as dark que Él in no our pueda experience desenredar. that He cannot undo. Dios tiene el control, God hermanos. has control, brethren. Estamos entrando en un nuevo año. We are starting a new year. ¿Tiene el control Él de tu vida? Does He have control over ¿Le your has life? dado tu vida a Él? Have you given your life into Him? ¿Quieres que Él la dirija? Do you want Him to guide ¿Quieres it? que Él la moldele? Do you want Him ¿Quieres que to Él mold cambie it? tu carácter? Do you want Him to change ¿Quieres your estar un día en character? el cielo? Do you want to be in heaven one day? Depende de ti. It depends upon you. Dios quiere. God wants. Dios desea. God desires. Muchos escucharán la palabra So many will listen to the word y decidirán que no, and will no decide tiene nada que ver con no, Dios. that they have nothing to do with Pero God. muchos otros But others, there are queremos many decirle sí a that want to Dios. say yes to God. Queremos seguir We amándole. want to keep loving Him. Queremos que Él cambie nuestra naturaleza pecaminosa, We want Him to change our sinful que nature, transforme nuestro to carácter, transform our character, que dejemos de ser hojas that muertas, we no longer might be dead pasemos leaves, a ser nuevas criaturas en Cristo. but that we might become new creatures in Que Christ. Dios nos conceda esto en abundancia May God give us this en in este nuevo abundance año en el que entramos in this new year that we shall y que begin, podamos ser canales de luz and that we might be channels para of que otros light, también puedan that others might too participar de este gozo. participate of En this mi deseo y joy. oración. Is my desire and prayer. Amén. Amen.